para este 20 de noviembre? Tauro, los incógnitos también. Hay hartos incógnitos. ¿Quiénes son los incógnitos? Los que están viendo este en vivo, pero no entran, sino que se quedan ahí en el screen roll y dicen, ay, venga, yo escucho desde acá, pero no me meto ni nada. O sea, aquí aparecen varios incógnitos, que está bien, está bien. Sus razones tendrán para ser incógnitos. Siempre digo lo mismo. Luna, a ver qué pide esta luna, luna nueva en el grado 28 para Tauro. Si eres ascendente o sol Tauro, ten en cuenta que esta luna nueva te corresponde en la casa 7, la casa vincular, la casa donde solemos cobrarle más al otro, la casa donde se suele muchas veces ver la paja ajena y no ver la viga que tenemos, como que se mira más el afuera y poco el adentro. Es una luna que le permite sembrar nuevas relaciones para Tauro. Empiezan a abrir un proceso de sus vidas porque las lunas nuevas cuando se dan en la casa 7, pues efectivamente se va a cerrar hasta dentro de 6 meses. Vas a tener una brecha de tiempo ascendente Tauro, soles en Tauro, donde la vida va a poner una cantidad de personas a favor, donde se abre una oportunidad de poder conocer también otras formas de pensar, donde Saturno y Júpiter están trabajando mucho desde la casa 11 y 3, que es la casa social, de manera tal que le permite a Tauro esta luna nueva del 20 de noviembre entrar en un círculo de comunidad o entrar en un círculo de personas y que tenga esta capacidad de poderse relacionar con otros a través de la forma de pensar. Es lo que marca Mercurio al estar Casimi en conjunción con este Sol y esta Luna en la casa 7, generando nuevos vínculos emocionales, típico que esto pueda ocurrir cuando se da esta posición astrológica, ¿ya? Recordemos que estas posiciones astrológicas en este caso, tan favorables de Saturno y de Júpiter en las casas tan sociales, pues obviamente lleva a que Tauro tenga esa capacidad de romper y dejar atrás. Tauro es un signo que viene muy movido por todo lo que ya sabemos que ha significado Urano los últimos 7 años. De manera tal que ahora Urano estando retrógrado en el grado 28, 29 de Tauro, haciendo una oposición a Mercurio, pues es como terminar de cerrar esos ciclos pasados y en este caso poder vincularse aún más con los procesos a futuro, con los procesos de vida, con los procesos de personas, de pareja. No necesariamente tendría que ser la pareja. Una luna nueva para ti, Tauro, o si eres ascendente en Tauro, es la excusa perfecta para poder aliarse y asociarse con otras personas y ampliar el círculo social. Fíjate cómo tienes a Saturno en la casa 11, que es donde nosotros conectamos con los demás de manera futurista, y Júpiter lo tienes en la casa 3, donde nos abre nuevos horizontes y nuevas formas de creencias y de proyectos. Creo que es un excelente momento, yo lo decía al inicio del live, que esta luna nueva que estamos teniendo o que vamos a tener el día 20 de noviembre es la mejor para mí. Desde mi concepto astrológico, todas traen un punto de referencia, pero esta es en el ave fénix. Tener una luna nueva en el ave fénix es tener la capacidad de resucitar, de revivir, pero siempre recordando esto. Imaginémonos esta analogía. Si el ave fénix fue el águila anterior, muere y resucita, renace de las cenizas como un águila nueva, no puedo seguir añorando las garras que tenía antes porque eran más cortas. No puedo seguir criticar el pico porque es el punto también donde genero una crítica, ¿no? Criticar el pico que tengo ahora porque es que era mejor el otro y este tengo que abrir un poco más. A veces es eso, ¿no? Para Tauro, yo creo que es un excelente momento de oportunidades vinculares a través de lo social y creo que lo van a sentir bastante. ¿Quiénes son de signo Tauro? Aprovecho para leerlos aquí. Si hay ascendentes en Tauro, signos en Tauro solares, pues les va a venir de maravilla esto que tal parece vienen pidiendo ya en este año. Un aspecto bien favorable. Vamos a mirar en Géminis. Géminis, geminianos del zodiaco, me encanta Géminis. No, y es que me tiene que gustar, no hay de otras. Me encanta Géminis y no hay nada más que hacer, hay que reconciliarse con la esencia, porque si no, ¿qué hacemos? Imagínate peleado yo con Géminis, con la comunicación, gravísimo. Sí, no hay de otra, o sea, por supervivencia, me tiene que encantar Géminis. Dice por aquí María, gracias, excelente reflexión. Un abrazo para María, un abrazo también para Diana, que dice acá, Carolina, dice que tiene la luna en Tauro. Oye, estas mujeres con la luna en Tauro me encanta. Una mujer con la luna en Tauro
Siempre lo he dicho y estoy cansado de ver a través de los años mujeres lunatauro. Una mujer lunatauro es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Hay señores, señores que están por ahí escuchando, los que están de incógnitos por ahí, pasitico, los que están ahí viendo con el celular, pero no se atreven a meter al Instagram, no se atreven a entrar al live, pero que están viendo ahí. Una mujer luna Tauro, si usted conoce una mujer luna Tauro, tiene un tesoro, tiene un tesoro. Estas mujeres luna Tauro siempre la sacan. ¿Cómo le hacen? No tengo ni idea. Una mujer luna Tauro, una mujer luna Virgo, son las mejores lunas que puede tener una mujer. Todas son bonitas, pero es que de verdad que una luna Tauro, mi respeto, siempre les he admirado. Cuando conozco, miro una carta en astrología, ay, eres luna Tauro, soy luna Tauro. Digo, ya, eso ya me ahorra mucha lectura. Son mujeres que se saben levantar. No estoy hablando de que sean perfectas o no, no estoy hablando de que la vida les dé todo caído del cielo o no. No, lo que pasa es que saben moverse muy bien, tienen palito para moverse. Bueno, esto es lo que yo he visto a través de los años. Pudiera haber diferencias, pero es lo que yo he notado, por lo menos. Bueno, dice por aquí Alexa, un abrazo también para, a ver, está por aquí. Gracias, gracias. ¿Quién eres tú? A ver por acá, membresía holístico. Un abrazo, bienvenida a la membresía. Sí, se pueden suscribir, gracias a los nuevos que se están suscribiendo a la membresía astrólogo, claro. Se pueden suscribir a la membresía aquí, los que están en la escuela, en mi canal, en Instagram, en TikTok, ahí en YouTube. Ustedes encuentran el link que los lleva a la escuela, Centro Holístico, y aquí les va a aparecer. Consultas y membresías, y ahí ustedes se vinculan a la membresía directamente con la escuela. Lo pueden hacer ahí. Aquí están los links y de esa manera lo pueden conectar. Ya veo que algunos que estaban de incógnitos dejaron de ser incógnitos y se pasaron y ahora están aquí en el live. Bien, bienvenidos. Hay espacio también para ustedes. Claro. ¿Por qué de incógnitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué incógnitos? ¿Por qué? ¿Por Escorpio? Grado 28, donde no me vean. Me hago donde no me vean. Me hago aquí que no me está viendo. Y si se ve, ¿cómo les parece? Bueno, vámonos con Géminis.